Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludemos. José Mateo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Sí, bueno, vamos a tratar un tema, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Ujú. Porque es un tema complejo, es un tema que es muy importante caso a caso, no hay dos temas iguales, ¿no? Entonces, dar unas pinceladas, unas ideas, porque nos preguntan bastante asiduamente los clientes si es rentable o no aportar inmuebles a una sociedad. Ujú. Es decir, si es mejor explotarlos como persona física o a través de una sociedad, lo que la gente coloquialmente suele llamar sociedades patrimoniales. Lo que pasa es que este concepto de sociedades patrimoniales es verdad que es un poco confuso para mucha gente. Entonces vamos a tratar un poco las líneas generales de si es o no, y luego las consecuencias fiscales. Pero ya digo que es una primera introducción porque es un tema bastante complejo, es un tema amplio y sobre todo es un tema que no hay dos temas iguales. O sea, cada persona, como comentaremos, tiene que tener su estudio, su análisis y si para esa persona o esa familia eso no es rentable. No, es importante, no hay una solución general, por así decirlo, ¿no? Perfecto, pues si te parece, vamos con la primera de las cuestiones. Si es rentable realmente aportar inmuebles a una sociedad. Correcto. Como te decía, ¿no? Es decir, al principio lo que tenemos que hacer cuando un cliente nos viene al despacho y nos pregunta, mira, es que tengo unos inmuebles, uno, dos, cinco, 20, quiero saber si es o no mejor hacerlos como sociedad o como persona fiscal. Es importante destacar que hoy yo voy a hablar desde una perspectiva básicamente fiscal, ¿vale? Porque hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Quiero decir, no todo es fiscal en esta vida, no todos son impuestos. Muchas veces se crean sociedades patrimoniales para tener un mejor control de la estructura. Muchas veces las sociedades pertenecen a un holding que llamamos, a una estructura societaria donde tenemos diferenciada la propiedad de los inmuebles de la actividad económica. A veces son cuestiones que se utilizan para generar o facilitar la sucesión de empresas. Si tengo varios hijos y no quiero que los inmuebles es decir, se dividan luego en una posible partición hereditaria, evitar conflictos, etcétera. Hablamos de una perspectiva fiscal o de planificación fiscal, mejor dicho. Entonces, la cuestión es, la pregunta que me hace siempre respondo lo mismo. ¿Qué volumen de inmuebles estamos hablando? ¿Uno, dos o 20? Luego, dentro del volumen, puedo tener un inmueble que me genera un bajo comercial en una zona céntrica que me genera 15, 20 mil euros al mes, o puedo tener 20 inmuebles. ¿Qué tipo de ingresos o rendimientos tengo yo como persona aparte de los inmuebles? Eso es muy importante. Luego, otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, ¿qué tipo marginal de IRPF tengo? Porque no es lo mismo que yo tenga un tipo marginal del 20%, tipo medio que se llama, en el impuesto de la renta que tenga un 45%, ¿verdad? No, no es lo mismo. Es que el impuesto de la renta es progresivo, por lo tanto, cuanto más gano, más pago. Si yo ya tengo unos ingresos importantes en mi actividad profesional y le sumo rendimientos, pues todos esos ingresos sumarán a la base y por lo tanto tributaré más de los ingresos, ¿no? Luego, ¿qué uso le doy a las propiedades? ¿Las tengo arrendados? ¿Los tengo a mi disposición? ¿Los tengo a efectos de una actividad económica? Y luego, muy importante, siempre lo digo lo mismo, ¿qué perspectivas de ingresos tengo? Porque yo siempre digo que las estructuras societarias eh, son estructuras de ahorro a largo plazo. Es decir, si yo tengo una pensión y tengo unos alquileres y necesito los arrendamientos o necesito la explotación de los inmuebles para vivir, una estructura societaria quizás no sea rentable. ¿Por qué? Porque pues, que estén dentro de una sociedad no significa que no vayan a pagar impuestos, van a pagar los rendimientos en el impuesto a sociedades. Entonces, si después de pagar impuestos a sociedades voy a pagar dividendos por los beneficios, al final voy a estar seguramente en tipos superiores a los que estaría como persona física. Entonces, luego, muy importante, si tengo previsto tener una persona contratada porque el volumen lo permite para gestionar esos inmuebles. Entonces, todas estas cuestiones, que has visto que son muchas y muy variadas, analizando cada caso, en cada persona, me va a dar una solución, básicamente. Ujú. Entonces, esa es un poco la respuesta que siempre contesto, ¿no? Es decir, sin un estudio previo es imposible saberlo. Ahora, yo siempre tengo, como así decirlo, como dos cuestiones previas o dos datos que generalmente ya me van a servir para, si no estoy en ese rango, seguramente ya no haga falta ni hacer el estudio. ¿Por qué? Primero, si yo tengo un tipo de IRPF superior
al 27, 28 o 30% seguramente me sea rentable que los explote la sociedad. ¿Por qué? Porque si la sociedad va a pagar un 25% de impuestos a sociedades, hablamos de en términos normales, ¿no? Tipos medios, tipo general de impuestos a sociedades. Si yo tengo un tipo inferior a ese porcentaje marginal, no tiene ningún sentido porque la sociedad va a pagar más que pagaría yo como persona física, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo ya de antemano tengo un tipo de IRPF, cojo mi renta y tengo un tipo debajo del 27, 28, digo 28 porque si tengo que pagar, tendré que asumir también los gastos de gestión de la sociedad, que, pues, que son más caros que de persona física. Entonces, a partir de ahí ya tengo un punto claro. Luego, segundo, eh, si tengo un tipo del 40, 30, 40% y tengo o no y tengo un volumen que según los datos anteriores que te comentaba un poco los criterios me van a permitir que sea rentable, que sea una sociedad la que explote los inmuebles, es muy importante saber si el volumen me va a permitir contratar a una persona para que haga la gestión de los inmuebles, para que me lleve los contratos, para que hable con los inquilinos, para que haga los arreglos, para que haga las gestiones con Hacienda. ¿Por qué? Porque en el momento que tengo una persona contratada, esa sociedad, ¿vale? Ya no es una sociedad patrimonial al uso. Esa sociedad seguramente esté afecta a una actividad económica. Entonces es cuando los beneficios realmente se multiplican. ¿Por qué? Porque es cuando entonces empiezo a tener acceso a beneficios en el impuesto al patrimonio, en el impuesto de sucesiones, en el impuesto a sociedades, donde las estructuras societarias, donde tengo los inmuebles de una familia, muchas veces de una empresa familiar, los tengo dentro y puedo los beneficios, eh, se pueden generar dividendos a favor de las empresas, de las holdings, y eso tiene unas exenciones importantes. Entonces, estas dos cuestiones son las esenciales. Quiero decir, cuando les preguntas a los clientes estas dos cuestiones y de antemano ya te dicen en un sentido o en otro, ya es una solución, digamos, previa. Ya de antemano, seguramente las respuestas anteriores se responden por sí solas, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, un poco, esas son las pinceladas, los grandes rasgos que hemos comentado. Y sobre la base de esas cuestiones nos va a dar la solución, la respuesta a los datos que nos proporcionan los clientes, ¿no? Ujú. Con las dos o tres cuestiones que he planteado que son previas, que son fundamentales. Sin esas no tiene ni sentido de hacer un estudio posterior. Y teniendo esto claro, ¿cómo se pueden aportar? Eso es otra cuestión importante que hay que tener en cuenta. Básicamente, cuando yo quiero aportar inmuebles, a grandes rasgos, hay más formas más complejas, fusiones, absorciones, pero a grandes rasgos hay dos formas de hacerlo. O lo aporto como capital, es decir, como capital, como aporto 3.000 euros a constituir una sociedad, puedo aportar un inmueble sin ningún problema, o ampliación de capital, que es lo mismo, es decir, o como capital, o vendiendo los inmuebles a esta sociedad, ¿vale? Dependiendo de las circunstancias, me puede interesar una forma u otra. Generalmente, la diferencia, cuando aporto como capital, la sociedad no me tiene que devolver nada, no me tiene que pagar nada, cuando los vendo sí. Puede interesar uno a otro dependiendo de muchas circunstancias. Normalmente siempre es más beneficioso aportarlo como capital, pero evidentemente tiene unas consecuencias también jurídicas y fiscales. Pero básicamente son las dos formas que hay de hacerlo, ¿no? Aportarlo como capital o vendérselo a la sociedad. Que aunque sea nuestra sociedad da igual, es una sociedad con personalidad jurídica, no hay ningún problema en eso. Evidentemente es una operación vinculada y como operación vinculada que es, pues seguramente tengo que cumplir una serie de requisitos fiscales, de obligaciones fiscales, ¿no? Y aprovechando esto último que os he indicado, ¿a qué impuestos afecta? Claro, esto es una cosa muy importante porque, claro, la gente suele ver y escuchar que cuando hago una ampliación de capital o hago una aportación, esa aportación de esos bienes está exento. Y es cierto. O sea, la aportación a capital, la ampliación de capital, da igual que sea dinero o en este caso inmuebles, en sí está exento. Está sujeto y exento. Con lo cual tendría que liquidar el impuesto, pero sería cero el coste fiscal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso es respecto de la sociedad, pero respecto de nosotros como personas, cuando aportamos ese inmueble, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque para Hacienda esa aportación es una transmisión fiscal, como una venta, como una donación, entonces tributará. Entonces es como que a efectos fiscales la estamos vendiendo, ¿vale? Entonces tendré que tener muy en cuenta qué precio de adquisición tuve, si lo heredé o lo recibí por compraventa o por donación, para ver que el precio que actual tengo que aportarlo, ¿vale? Porque además ahí sí que el registro mercantil me va a exigir que haga una tasación de los bienes o que justifique los precios de aportación, que son precios reales, ¿vale? Entonces eso va a generar una ganancia. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando aporto los bienes inmuebles porque al año siguiente en renta puede que genere sin saberlo una ganancia patrimonial que no espero. Entonces hay que tener
mucho cuidado con eso, ¿no? Es decir, respecto a la aportación en sí, está sujeto y exento, pero la genera un IRPF. Luego, como te decía antes, si es ampliación de capital, está exento, pero si es venta, sabes que hemos dicho que cabe la posibilidad, pues dependerá de si si yo soy sujeto pasivo de IVA, por ejemplo, y como persona física, pues imagínate que lo tengo afecto a una actividad dependerá, ¿vale? Si es llevar a IVA o llevar a ITP, en fin, llevar a IVA y a JD y luego o ITP, ¿no? Esto es en régimen general. Luego hay una serie de cuestiones que no quiero entrar, complejo, que hay un sistema, digamos, un mecanismo fiscal que recoge la ley, puede que estas ganancias que te digo que se generan estén exentas. ¿Vale? Porque haya encaje en un régimen fiscal especial de fusiones, absorciones, canje o aportaciones de ramas de actividad. Pero bueno, eso es otra cuestión. Es decir, no sé si me explico. Cuando una sociedad aporta un inmueble a otra sociedad, esa posible ganancia que se genera en el impuesto de sociedades o en el impuesto de la renta, somos personas físicas, puede que estén exentas. No es que estén exentas, sino que digamos, se mantiene el precio originario y no se genera una ganancia en el que aporta, ¿no? Pero bueno, quitando el régimen especial de transparencia, de neutralidad fiscal de aportaciones, de fusiones, hay que tener mucho cuidado con las ganancias en renta que se generan, ¿no? ¿Y si hubiera una hipoteca? Esta pregunta me la hacen muchísimo. Gente que tiene un inmueble, que lo compró en su momento, que tiene una hipoteca y lo quiere aportar. Al igual que te decía anteriormente, que la aportación a la sociedad está exenta en actos jurídicos, ¿vale? Tanto la aportación de capital como la ampliación. Ojo, porque si aporto el inmueble con la hipoteca, ¿vale? Esa aportación de crédito no está exento para que la sociedad sea la que se haga cargo, ¿no? Entonces, esa aportación tributará por impuesto de transmisiones. Entonces, dependiendo de la comunidad autónoma, 6, el 8, el 10. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si quiero aportar el inmueble y con la hipoteca detrás, la aportación al inmueble estará exenta, pero la aportación de la hipoteca tributará por impuesto de transmisiones patrimoniales y nos podemos llevar un susto muy desagradable. Entonces, hay fórmulas para aportar el inmueble y no la hipoteca. Lo que pasa es que son situaciones un poco complejas que hay que ver caso a caso, ¿no? Porque, claro, yo aportaré el inmueble a la sociedad, será de la sociedad, pero la deuda la tendré yo. Y salvo que el banco me acepte, ojo, en el caso que comentaba anteriormente, la aportación teóricamente, digo teóricamente, el banco me la tiene que aprobar, esa subrogación a la sociedad. Entonces, aunque es cierto que en la mayoría de los casos la gente se hace la aportación, ni siquiera al banco, mientras el banco cobre, normalmente no suele plantear trabas, aunque nos la podría poner llegado el caso, ¿no? Pero entonces, lo que te quiero decir es que hay que tener pendiente que la aportación de un inmueble que lleva la hipoteca no está exenta como el inmueble. Entonces puede que esté sujeta a impuesto de transmisiones y hay que verlo caso a caso, si interesa o no interesa o las consecuencias de esa no aportación, ¿verdad? Ujú. Y si alguno de nuestros clientes tuviera alguna duda al respecto, por como bien has indicado, Hmm. hay que mirarlo caso a caso y hay que tener Claro, muchas es que cosas a exactamente tener es en eso. O cuenta. sea, si te das cuenta de toda la información Sí, que te acabo de comentar, sobre todo al principio, pues imagínate que cada cliente que te quiera plantear tienes que analizar todo esto. claro. Analizar las finalidades, la utilidad fiscal, cuál es el sentido, si es fiscal, mercantil, planificación, qué perspectivas, analizar los impuestos de la renta de los clientes, hacer estudios comparativos entre lo que tributo ahora y lo que tributaría después, si interesa, no interesa, los costes fiscales, RPF. Entonces, todo esto hay que verlo caso a caso, ¿no? No hay una única solución. Pero bueno, he intentado dar 4 perspectivas. Evidentemente, el cliente que quiera verlo, pues que nos llame. Le plantearemos un estudio, un encargo profesional y veremos si le interesa o no. Es verdad que las personas que tienen un volumen o que tienen una perspectiva de inversión a medio y largo plazo, pues puede ser muy rentable explotarlo a través de una sociedad, sobre todo, como te decía, si hay actividad económica, una persona contratada, porque los beneficios fiscales son muy importantes, pero hay que ir caso a caso y nos tienen que tenemos que analizarlo, ¿no? No Ujú. podemos dar una solución única, ¿no? ¿Y cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis asesorar? Pues nos pueden contactar en el despacho, que nos busquen en Marín Mateo Abogados, cualquier buscador en Google, y ahí tienen todos los datos, teléfono, correo, en fin. A través de la página web podrán contactarnos, pues, redes sociales también pueden contactar. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos Sí, en el siguiente programa. Muy buenas tardes. adiós, buenas tardes. Hasta luego.